Hola, ¿qué tal a todos? En este video les quiero compartir un poco de información acerca de árbol de levas, en este caso de una caténica de 125, CG125 si nos ven desde otro país. Vamos a hablar sobre qué es un árbol de levas, qué lo compone. También vamos a hablar de los balancines inferiores y cuál es su papel con respecto al árbol de levas, qué función cumple cada uno y cómo se complementan uno con el otro. También vamos a hablar de si es bueno realizar este cambio, que son los balancines inferiores originales versus los balancines inferiores, en este caso conocidos como balancines inferiores de rodillo. Entonces vamos a hablar de esto, si se recomienda hacerlo, si no se recomienda hacerlo. Todo esto lo que les voy a compartir es en base a experiencias personales. Ya cada uno saca sus propias conclusiones, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer. Yo solo les voy a compartir mi experiencia personal. Así que comencemos. Vamos a empezar hablando de qué es un árbol de levas y qué lo compone. En este caso la Nicade tiene un árbol de leva, solo tiene una leva. Esto se conoce como leva. Esto lo que se encarga es de la apertura y cerrado de las válvulas. Ya les voy a explicar más de eso. Entonces, esta es conocida como la leva. ¿Y qué compone un árbol de levas o leva? Es esto. Este es un árbol de leva. En este caso es porque es un árbol de leva, porque solo tiene una sola leva. Hay motos que tienen más de una sola leva. En este caso solo tenemos una. Y entonces vamos a ver. Este es el árbol de levas completo y este es el árbol, esta sería una leva solita. ¿Cuál es la diferencia y cómo se gana de potencia aquí? Cambiando esta leva. ¿Cuál es la diferencia entre esta leva, que se conoce como una Mapache Racing, versus una leva original? Lo que cambia, no sé si lo pueden llegar a ver, es esta barriguita de aquí. Como pueden ver, esta es mucho más ancha y más alta que esta barriga. No sé si lo alcancen a notar, pero esta es mucho más ancha y alta que esta. Que esta es, en este caso, la original versus una leva Racing. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como ven, la gota es mucho más grande. Esta es mucho más gorda, por así decirlo. Y mucho más ancha y mucho más alta. ¿Eso en qué se traduce? Cuando nosotros ponemos una leva o levas con mayor apertura, o sea, mayor alzada y más tiempo de apertura, o sea, el ancho de la leva. La altura nos va a decir cuánto va a abrir la válvula y el ancho nos va a decir cuánto tiempo va a estar la válvula abierta. Ahora, todo es un balance. Como ustedes pueden ver, estos árboles de leva están pensados para ganar potencia, pero que no genere ningún tipo de problema. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros ponemos una leva que tenga una apertura muy alta, o sea que la válvula abra mucho, vamos a tener riesgo de que la válvula toque el pistón. Ahí es donde se entran a hacer cavas de pistón, bueno, y otro tipo después de trabajos. También cuando aumentamos relación de compresión hay que tener en cuenta mucho la leva que vamos a poner para saber cuánto hay que profundizar las cavas en el pistón. Eso es muy importante, pero son preparaciones mucho más avanzadas. Se puede cambiar esta leva Mapache Racing y la original y listo, y no va a tener ningún problema. Se puede hacer. Esta leva viene pensada para que no genere ningún tipo de problema. O sea, se puede cambiar y poner. No hay ningún problema. Vamos a ganar potencia por ese lado. Perfecto por acá. Este cambio yo sí recomiendo hacerlo. En el caso de todas mis motos, yo utilizo Mapache Racing y me ha funcionado muy bien. He probado la Vitrix. No estoy diciendo que sea mala, pero me ha dado en lo personal mejor resultado esta Mapache. Hasta ahí estamos muy bien. Ahora vamos a hablar de qué función cumple. Estos se llaman balancines inferiores. Vamos a hablar qué función cumple uno y qué función cumple el otro. En realidad hacen lo mismo, pero hay una diferencia entre ellos. Que este es conocido como balancín de rodillo y se puede notar porque aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un rodillo, esto gira. Versus un balancín convencional que no tenemos ningún tipo de rodillo, solo una superficie plana, y ya vamos a ver qué es lo que hace esto. Esta leva, o el árbol de levas mejor dicho, siempre va a estar en constante rotación con el motor. Esto lo que va a hacer es que va a abrir y cerrar. ¿Por qué va a abrir y cerrar? Si estos balancines inferiores, que van así, aquí van a ir impulsadas las varillas, por eso se conocen como motores varilleros, porque la apertura y cerrado de válvulas no la hace una cadenilla, sino una varilla. Entonces esto lo que va a hacer, esto todo el rato va a estar abriendo y cerrando. ¿En qué se traduce esto? De que las varillas van a estar subiendo y bajando, abriendo y cerrando las válvulas.
¿Cuál es la diferencia entre este y este? Aparte pues del rodillo. Cuando nosotros, si ustedes pueden observar acá, vamos a verlo en esta leva, la superficie de contacto de este balancín es bastante grande, aquí en la leva. Esto es muy importante. Por eso voy a decirlo desde ya, yo no recomiendo para nada instalar estos balancines. Estos balancines tienen bastantes problemas. El primero de ellos, vamos a verlo, que es el que me pasa la mayoría de veces, es que este rodillo se desarma. Este rodillo empieza con este juego. No sé si lo alcancen, ahí se puede notar. Este juego, primero, genera un sonido fatal en la moto. Y segundo, este juego se empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta que se desarma este rodillo. Y todas las esquirlas de este rodillo nos pueden rayar el cilindro, pueden dañar la caja, pueden hacer un daño bastante considerable. Entonces yo por ese lado no lo recomiendo. Y tampoco lo recomiendo por este siguiente punto, que esto nadie te lo dice a ti. La superficie de contacto aquí es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros tenemos esta leva, y ya me pasó con estos balancines, cuando nosotros instalamos este tipo de balancines, esta leva va a tener una superficie de contacto muy pequeña. Como ustedes pueden ver, el rodillo trabaja muy bien y reduce la vibración de la moto. Claro, tenemos un rodamiento que nos está ayudando a la fricción acá. ¿Qué es lo que pasa? Esta superficie de contacto tan pequeña con la leva nos crea un canal acá. Y es muy importante, si este canal se empieza a crear, quiere decir que la leva se va a empezar a poner redonda. Y eso se traduce en pérdida de potencia. Por eso es tan importante la superficie de contacto aquí con la leva. Esta leva tiene que tener una buena superficie de contacto para que no se le cree un canal y no se ponga redonda, por así decirlo. Que lo que nos interesa es que mantenga su forma original para que no genere ningún tipo de sonido y para que nos siempre mantengamos la misma potencia. Si esta leva se pone más redonda, entonces no va a tener la misma apertura ni el mayor tiempo ni el mismo tiempo de apertura de válvula, entonces esto se va a traducir en que vamos a perder potencia. Yo les recomiendo, no cambien estos balancines, dejen los originales trabajan muy bien. Es mejor cambiar las levas como tal. Si usted cambia la leva, gana más potencia que cambiar estos balancines. Si bien es cierto que con estos balancines la moto se escucha mucho más suave, claro, porque esta fricción acá entre la leva, la fricción que hace la leva y el balancín es mucho menor. Claro, está acompañado por la rotación de este rodillo. Pero el problema y el inconveniente es, genera primero una zanja en la leva, lo cual nos hace traducir en perder potencia porque se pone redonda la leva. Y segundo, estos balancines son de muy mala calidad. Entonces se suele desarmar este rodillo. Como ven, este tiene bastante juego y esto suena horrible. Esto empieza a dar un sonido en la moto y uno piensa que se dañó el árbol de levas o algo así, pero en realidad se le está molestando. Solo es volver a poner estos. Si no le creó ningún tipo de... Cuando ustedes bajen las levas, tienen que estar muy pendientes de que la leva tiene que estar completamente lisa. No puede tener ninguna zanja, no puede tener nada. Tiene que estar completamente lisita para poder que el balancín se deslice como tiene que deslizarse. Suavemente aquí, esto obviamente va lubricado. Aquí, si él se desliza bien, no hay ningún problema. Estos balancines, cero recomendados, ya cada quien los pone, no los pone, yo no los recomiendo para nada. Les recomiendo que si van a una de las modificaciones que se le puede hacer a este árbol de levas es rebajar este piñón, o sea, adelgazarlo para reducir la fricción entre este piñón del árbol de levas con el otro piñón que lo conecta. Tengan mucho cuidado si lo hacen, sí se puede hacer, excelente modificación, pero tengan mucho cuidado a no rebajarlo mucho para que no, de pronto no se vaya a partir o algo. Si lo mandan a rebajar, también recuerden suavizarlo. El suavizado se hace con las válvulas, con la pomada que se le echa a las válvulas. Más adelante les puedo compartir un video de esa modificación y cómo se hace. Y nada, si tienen alguna duda, los leo en los comentarios, leo sus experiencias. Yo sé que hay gente que estos balancines le han funcionado muy bien. En mi caso me han funcionado fatal. Yo no los recomiendo, pero me gusta leer mucho qué experiencia han tenido con ellos. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.